Buenos días, mis hermanos, sean bienvenidos en esta mañana. Vamos a tomar nuestro estudio del libro morado, la clase del libro morado, y hemos estado viendo acerca de la generosidad, ¿verdad? La prosperidad y la generosidad. Y vimos principios que son muy importantes para que nosotros entendamos cómo es que Dios nos bendice, cómo es que Dios suple nuestras necesidades, pero es importante que entendamos los principios bíblicos, que fue lo que vimos la semana pasada, y hoy vamos a ver la lección 3, que es poner a Dios en primer lugar. Es muy importante, ¿verdad? Y la generosidad excepcional. Vamos a orar para dar inicio. Yo le invito que disponga su corazón y disponga su mente para que Dios hable a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias porque tú eres bueno. Yo te pido, Señor, que tu palabra obre en nuestras vidas, en nuestro corazón, que traiga sabiduría, mi Dios, que nos ayude, Señor, a comprender para poder servirte mejor. En el nombre de Jesús te doy gracias, mi Dios. Amén. Bueno, entonces estamos viendo lo que es la lección 3 de la página 70 del libro morado. Poner a Dios en primer lugar. Número 1. ¿Qué hacían los israelitas con las primeras porciones de todo lo que Dios les proveía? Segunda de Crónicas 31 del 5 al 6 dice: trajeron los diezmos de todas las cosas. Para poner a Dios en primer lugar, los israelitas dice que traían los diezmos de todo lo que ellos poseían, daban sus diezmos. Eso lo dice en Segunda de Crónicas. La pregunta número 2 dice: ¿qué parte debemos darle a Dios? Las primicias de todos los frutos. Mis hermanos, yo cuando veo que Dios nos pide, ¿verdad?, que diezmemos, que le demos lo primero a Él, no es porque Dios sea un Dios que necesite nuestro dinero, porque Él es el Todopoderoso y el que creó absolutamente todo, sino Él quiere ver lo que realmente hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay avaricia, si en nuestro corazón hay falta de fe, porque a veces no diezmamos o no damos a Dios lo que es de Dios, porque tenemos el pensamiento en que no nos va a alcanzar o no nos va a rendir, y Dios quiere ver en nuestro corazón que realmente Él es el primero. Y cuando nosotros le damos a Dios lo primero de lo que sea, porque a veces nomás enfocamos en decir, bueno, lo primero de nuestro diezmo, lo primero de nuestra ofrenda, pero realmente también Dios quiere lo primero de nuestro tiempo, lo primero de nuestro trabajo, de cualquier cosa que nosotros hagamos. Él quiere lo primero. Así es de que es bien importante que nosotros le demos a Dios lo que es de Dios. 3. ¿Qué sucede cuando le damos a Dios la primera parte? Dice el versículo 10, y serán llenos sus graneros con abundancia. Dios nos bendice con abundancia cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar. A veces confiamos más en lo que ya tenemos, como dice el dicho, ¿no?, de que más vale un pájaro en mano que ver un ciento volar. Y hay personas que dicen, no, esto ya lo tengo aquí, mejor no lo suelto. Y Dios quiere ver esa disponibilidad en nuestro corazón, esa capacidad que hay en nuestro corazón de confiar en Él. 3. Pregunta 4. ¿Debemos dar diezmo de todo o solo de nuestro salario oficial? De la primera parte o de nuestro ingreso neto, antes o después de los impuestos. Por ejemplo, a ustedes si trabaja en una fábrica, ¿verdad?, se le paga y ahí muchas veces ya se le descontó lo de la casa, ya se le descontó lo del IVA, lo del seguro, y se le empieza a descontar un montón de cosas, ¿verdad? Ahora que si tiene que el fondo de ahorro y muchas cosas que se descuentan. Lo que la palabra dice es que de todo lo que nosotros poseemos, nosotros vamos a dar el 10%, que sea la primera parte antes de los impuestos, ¿verdad? Si usted le pagan 1,000 pesos y de esos 1,000 pesos ya nomás le pagaron 900, usted tiene que dar el diezmo de esos 1,000 pesos que tenían que haberle pagado. Malaquías 3 del 8 al 12 dice en la pregunta 5, ¿por qué estaba el pueblo de Dios bajo maldición? Porque toda la nación me habéis robado. Versículo 9.
Dice, ¿en qué te hemos robado? Pues en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas me han robado. Y dice que el pueblo estaba bajo maldición por haberle robado. Así que con la palabra de Dios nos enseña entonces que cuando nosotros no cumplimos con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, estamos robando a Dios. No estamos robando al pastor, no estamos robando a nadie más, sino que Dios. Porque dice la palabra de Dios que Él conoce también la intención con la que damos. Por eso es que hay un pasaje que dice, no demos con tristeza, no demos por necesidad, sino porque Dios ama y bendice al dador alegre. Dice la pregunta 6, ¿cómo puede el hombre robar a Dios? Pues en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. 7, ¿cómo dijo Dios que lo probaran a Él? Versículo 10 dice, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme si no abriré las ventanas de los cielos. Dios está diciendo, bueno, pruébame para que tú veas que sí te puedo bendecir. Acuérdese que la palabra de Dios se rige por principios bíblicos. Y como les he explicado en la ley de la siembra y la cosecha, si usted siembra, va a cosechar. Entonces, si nosotros traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas al alfolí, entonces va a haber alimento seguro en nuestro hogar. 8. ¿Qué prometió el Señor que haría si el pueblo le daba la totalidad del diezmo? Versículos 10 al 12. Reprenderé al devorador y no os destruirá del fruto de la tierra. Dios va a reprender al devorador para que Dios produzca ese fruto en nuestras vidas. Y hasta aquí termina esta lección. Vamos a ver la lección 4. Dice la generosidad excepcional. ¿Por qué dice una generosidad excepcional? Porque va más allá de una generosidad común o normal. Muchos de nosotros somos personas que a lo mejor vemos a otras personas en necesidad y nos condolemos en nuestro corazón y damos, porque a lo mejor tenemos un poquito más que aquellas personas. Pero la generosidad excepcional dice que de lo que no tiene esta persona, da. Por eso es excepcional, porque no todos, cuando, ¿verdad? A veces que no tenemos, decimos, no, pues es que no le puedo dar porque ni yo tampoco tengo. Esta es una generosidad que no todos tenemos. Jesús dice en el primer pregunta, según Jesús, ¿quién dio más y por qué? En Lucas 21 del 1 al 3 dice que la viuda, porque dio lo único que tenía. Jesús, cuando vio que todos estaban ofrendando, vio que esta mujer echó solamente 2 blancas y los otros hombres balseaban sus bolsas, ¿verdad? Y dijo, les aseguro que esta mujer ha dado más que estos hombres, porque ella dio de lo único que tenía, de su sustento, de a lo mejor lo único que tenía para el mandado, para comer, y ella de eso dio. Entonces, por eso fue que ella dio más, porque no dio lo que le sobraba. Y Dios siempre a nosotros, sus hijos, nos pide que le demos lo que hay en nuestro corazón y no lo que nos sobra, que seamos excepcionales. Y como les digo, no solamente en cuestión del dinero, sino en cuestión de nuestro tiempo, en cuestión de nuestras fuerzas, de todo lo que nosotros podemos hacer para Dios, dárselo excepcionalmente, lo mejor. Segunda de Corintios 8 del 2 al 4, y la segunda pregunta dice, Pablo alabó la generosidad de los creyentes en Macedonia. Describa la situación de ellos. Dice el versículo 2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Estaba diciendo que estos hombres y estas mujeres estaban pasando por tribulación, por necesidad, pero aún en esa tribulación y en esa necesidad, ellos sobreabundaron en dar, en repartir, porque de eso poco que tenían, ellos repartieron. He aquí la fórmula macedónica de la generosidad. Dice, grandes pruebas más extrema pobreza es igual a generosidad abundante. Y yo sé que muchos de ustedes nos ha pasado así, que llegamos a un hogar humilde
y nos ofrecen de todo, ¿verdad? Los frijolitos con sus tortillitas de harina. Y a veces llegamos a un hogar donde parece el hogar acomodado y ni siquiera un vaso de agua nos ofrecen. Porque la generosidad no está en lo que yo poseo, sino está en el corazón que yo tengo de dar. Porque podemos tener muchas cosas, pero no tener ese corazón dador. Y otras personas pueden no tener nada, pero de lo poco que tienen, dan, se desviven. 3. ¿Cuánto dieron los creyentes de Macedonia? Versículo 3, conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Dieron más allá de lo que podían dar. Algunas personas gastan todo lo que pueden gastar. Esa gente siempre está en quiebra. Escuche bien, porque esto nos ayuda en nuestra mayordomía, en nuestro hogar, en nuestra economía. Otras personas gastan menos de lo que pueden gastar y esta gente está ahorrando. Además, en esta categoría especial de la gente que gasta más de lo que tiene, ellos siempre tienen deudas. Hay personas que no tienen dinero, no tienen trabajo y van y sacan a la Coppel, a la Electra y a la FAMSA y a todo donde pueden y deben hasta la camisa que traen puesta. Porque no han sabido ser buenos mayordomos de la economía. Dios en todas las áreas de nuestra vida está para darnos esa sabiduría y esa inteligencia. Y si nosotros queremos ser prósperos también económicamente, pues debemos de saber manejar nuestras finanzas. Y aquí la palabra nos enseña que nosotros no debemos de gastar más de lo que tenemos, ni tampoco gastarnos todo lo que tenemos, sino que aprender a cuidar ese dinero, a estirar lo que tenemos y a tener un poquito de ahorro para los imprevistos, ¿verdad? Para el más adelante. Siempre confiando en Dios, nunca en las riquezas que tenemos guardadas. Y hay unos que con mucho sacrificio dan más de lo que pueden. Estos son dadores excepcionales, se les llama héroes de la fe. Estos hombres y mujeres que dan más allá de sus fuerzas, de lo poquito que ellos tienen, estas personas se les considera héroes de la fe. 4. ¿Debió Pablo presionarlos para que ofrendaran? ¿Cuál era la actitud con respecto a las ofrendas? Versículo 4. Pidiéndonos con ruego que les consideráramos el privilegio de participar en el servicio. Él estaba diciendo, le ruego que me den la oportunidad de apoyar, de ayudar, de dar. Ese era el corazón de Pablo, de dar a cada uno de los creyentes. De hecho, era la forma de vida de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba siempre buscando cómo ayudar a sus demás hermanos. ¿Qué aprendió en esta lección? Usted puede meditar en su casa, meditar qué fue lo que usted aprendió. Dice al último estas preguntas, y esta pregunta hágasela a usted mismo. ¿Qué clase de dador es usted? ¿Doy menos de lo que puedo dar? Si usted está dando menos de lo que puede dar, ofrendar o diezmar, quiere decir que usted está robando a Dios. El segundo, doy tanto como puedo dar. Esas son las personas generalmente, ¿verdad? Generalmente vemos muchas personas así, que si tengo, pues doy. Y si no tengo, pues no doy. Y la última es la persona excepcional, que doy más de lo que puedo dar. Esa es una persona excepcional. Hasta aquí vamos a terminar con esta clase, que es, recuerden, lo más importante que Dios nos está diciendo es que pongamos a Dios en primer lugar en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando aprendamos a ponerlo en primer lugar, Dios nos va a bendecir de igual forma en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a orar para terminar este tiempo.
Padre, te damos gracias por mis hermanos que escucharon, Señor, esta palabra. Yo te pido que tú pongas en su corazón un corazón dador, y como dice tu palabra, no con tristeza, no porque lo piden, no porque sea una obligación, no porque sea una exigencia, sino porque nazca de un corazón obediente, servidor y un corazón que te ama. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la tarde.